8:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La noche de este jueves debe cerrarse la campaña electoral, pasar al silencio electoral y algo importante, la definición en las urnas de quién resulte el nuevo presidente o presidenta de la República este domingo 13 de abril. Para analizar este tema, el control del voto, cómo cuidar con el control electoral, las amenazas que se han hecho durante los últimos días y horas, quiero dar la bienvenida al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el periodista Juan Carlos Calderón del portal de investigación Plan B y el mayor Fidel Araujo, analista. Quiero empezar con Juan Carlos Calderón porque leíamos ayer una de sus investigaciones que difundió este miércoles en el sentido de que el ex candidato presidencial Andrés Arauz amenazó a los digitadores de los resultados, advirtió que el correísmo tiene, entre comillas, plenamente identificados a todos los responsables de escaneo, a todos los digitadores y a todos los supervisores en todas las provincias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una amenaza? ¿Es una acción que está divirtiéndolo el país? ¿Qué es eso de decir tenemos identificados? ¿Para qué y por qué? Juan Carlos, muy buen día. ¿En qué se sustenta esta información que presentaba? Gracias, buenos días Miguel, buenos días al doctor Leas y a Fidel, mucho gusto saludarte y a todos quienes nos ven y escuchan. No, es un tuit, digamos, que envía el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, aparentemente encargado del tema de control electoral, así como en su momento estuvo encargado de generar toda la conspiración para la toma de la super de bancos en el Consejo de Participación y otro tipo de cosas. En Arauz anuncia que tuvieron un simulacro electoral y señala que ha quedado demostrada la fuerza imbatible y la organización de nuestra hermosa revolución. Y dice varias cosas, y nos pareció que eran noticia, porque precisamente esto puede tener algunas connotaciones. Primero, señala que la alianza RC5 Reto tiene el control electoral más fuerte de la historia del Ecuador. Eso ya es una advertencia, es decir, ellos finalmente se convierten casi que en los titulares de los datos. Es decir, nosotros, como tenemos la alianza más fuerte, vamos a decir la verdad, ¿no es cierto? Y lo otro es, señala que lo que tú decías, Miguel, o sea, tenemos y debemos advertir, más o menos les faltó decir que tenemos identificados a todos y cada uno de los funcionarios electorales que van a hacer la digitación, el escaneo, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Si uno fuera mal pensado, dijera una amenaza mafiosa, porque de hecho hacía amenaza a la mafia, te tenemos identificado, sabemos dónde vives, sabemos tu número de cédula, cuántos hijos tienes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas cosas puede ser una actitud mafiosa, podría decir, no digo que sea el caso, pero podría interpretarse de esa manera. Si yo soy digitador o escaneador, tengo una amenaza encima. Y yo, me tienen identificado, saben dónde vivo, tienen mi número de cédula, número de teléfono, etcétera, mi nombre completo, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtuvieron esa información? Este pseudo control electoral de RC5, no sabemos. Tendría que responder el CNE por eso, porque se entiende que hay una ley de protección de datos personales, ¿no es cierto?, que te exime y te protege de este tipo de amenazas, públicas además. El CNE, como siempre, no dirá nada porque ha sido cómplice de estas cosas por lo general, por lo menos con el silencio. Y el otro tema es que plantean esto en este tuit, ese largo tuit, dice que advierte que la intención de CNE ADN, es decir, vincula al Consejo Nacional Electoral con Alianza Democrática Nacional, que es el partido del presidente candidato, los vincula, dice que son una sola cosa y que la intención del CNE es recontar actas en las provincias altamente politizadas. Dice que ellos, la intención sería empezar a contar por las provincias donde el presidente tendría mayoría. Manabí, por ejemplo. No, el presidente. Hablamos de Pichincha, hablamos de Tungurahua. No,
ellos dicen que esto es gravísimo, que esto es un error, y que le dice, y casi que le ordena al CNE que debería empezar a contar por guayas, y que CNE debería cambiar sus protocolos, ojo, para empezar a contar, porque esas provincias sí les conviene, digamos, por Guayas y Manabí, ¿no es cierto? Entonces mira cómo se juega en realidad. O sea, ahí hay dos noticias. Uno está este anuncio, este aviso a los funcionarios electorales, digitadores y escaneadores que están siendo vigilados, ¿sí? Que tienen sus datos personales, etcétera, etcétera. Y lo otro es que prácticamente tienen un CNE paralelo, ¿sí? Prácticamente tienen un CNE paralelo en el cual ellos, más o menos como decir, ya sabemos quién gana, solo nos falta contar los votos. O sea, porque esa es la narrativa que se está planteando. Y es una peligrosa narrativa porque en la primera vuelta sucedió igual. Es decir, se dijo, nosotros ganamos y cualquier resultado en contrario es fraude. Y eso es lo que se está manejando ahora. Puede ser una retórica, puede ser una forma de desesperación, puede ser una ratificación de su propia convicción, lo que sea. La candidata Luisa González ayer también en el cierre de campaña en Quito. El cierre de campaña también le hizo esta advertencia, le dijo, si no ganamos, salimos a las calles, más o menos, ¿no? Sí. Dijo, hay amenazas también. Si es necesario, saldremos a las calles, dijo. Sí, hay amenazas también desde otros medios digitales que se han convertido en voceros de la Revolución Ciudadana, importantes medios digitales que sacan la carta de Leonidas Issa. Dice, Leonidas Issa advierte que si no ganan, salen a las calles, y para ellos si no ganan es fraude. Entonces, me parece que se crea un ambiente de miedo, se crea un ambiente de temor, se crea un ambiente de irrespeto. Y el otro elemento que me olvidaba es esta exit poll paralelo, sí, que aparece ya con la figura de Topic, ¿no? Telco, no me acuerdo cómo se llama, que se mostró en redes cómo estaban planeando juntos un exit poll para, obviamente, entonces lo que se va a construir es una narrativa, es decir, yo gané, aquí están mis datos, tengo el CNE paralelo, tengo la mejor control electoral del mundo y en la historia del Ecuador. Por tanto, cualquier cosa que diga el CNE, si no ratifica estos datos, es fraude. Y eso me parece absolutamente, no solo peligroso, sino que es un irrespeto absoluto a la decisión del pueblo ecuatoriano. Es decir, ya no vale el voto. El voto por sí mismo no tiene sentido, sino o el que cuenta los votos o el que dice que ganó en las redes sociales. Entonces, a mí me parece que se está absolutamente, y además con el bullying que se está haciendo al CNE, que digo, nadie le tiene confianza desafortunadamente al CNE, porque ha creado esa desconfianza. Entonces esto se presta para que se presenten estas situaciones. El propio presidente candidato ha dicho que no le tiene confianza al CNE. Entonces, ¿en quién confiamos? O sea, confiamos en el exit poll de Revolución Ciudadana, confiamos en los exit poll fallidos y mentirosos que sacó el presidente candidato en la primera vuelta. Es decir, yo creo que es un problema bien grave que tiene el país en ese sentido. Estamos dejando de tomar en serio el tema de la elección. Se ha convertido en se ha limitado a ser un instrumento de mercadeo político, el propio voto de los ecuatorianos. Entonces, si ninguna de las fuerzas van a respetar el voto de los ecuatorianos, van a esperar que se cuente el voto de los ecuatorianos y se haga un control electoral efectivo bajo la confianza de los ecuatorianos. Entonces me parece que ahí hay un grave problema para la pseudo-democracia del país. Bien, esto que nos ha relatado Juan Carlos Calderón, doctor Medardo Leas, bienvenido. Un problema muy grave, esta narrativa, este camino de que las amenazas a los digitadores, que ellos tienen ganada la elección y que cuidado se altera esto. ¿Cuán grave es para tratar de alertar al país y que esto no sea con manifestaciones en las calles, imponer lo que el pueblo ecuatoriano no lo ha hecho en las urnas? Buen día. Miguel, buen día. Un saludo para Juan Carlos, para Fidel, para todos los radioescuchas. Buen día. Los correístas se anticipan a una pérdida con una estrategia de decirle al mundo de que se ha cometido fraude. Esa es su estrategia.
Ellos no van a reconocer los resultados legales, porque ellos viven del escándalo, viven de la promoción, viven de la duda, viven de declaraciones y amenazas mafiosas que los ha posesionado y que viven de eso. Estos señores, como cuentan con inmensos recursos económicos que nadie sabe de dónde salen, porque aquí en este país no se controla la fuente de financiamiento ni el origen de los recursos, se dan este lujo, ¿no? Ellos dicen que tienen 47,000 personas en el control electoral y que supuestamente solo lo que haga ese control electoral es lo que vale. Hay que recordarle a los ciudadanos de que este proceso democrático no va a estar controlado por los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, sino por los 280,000 ciudadanos ecuatorianos que conforman las juntas receptoras de voto y escrutinio. Esa es la ventaja, la fortaleza del sistema electoral ecuatoriano. 280,000 ecuatorianos, que son especialmente jóvenes que pertenecen a las universidades, y que ellos no se van a prestar para cometer un fraude. Recordemos además de que el proceso de escrutinio va a ser muy simple, porque hay una papeleta y escrutar una papeleta va a ser muy rápido. Y la ley, al darle la oportunidad para que todos los candidatos puedan enviar observadores, les da la facultad de coger una copia del acta. ¿Para qué? Para que esa acta pueda ser cotejada con los resultados que se van sumando en la Junta Provincial Electoral. O sea que la amenaza a los digitadores, a las personas que están ingresando los datos solamente, es un anuncio mafioso que no tiene sentido. Para que los ciudadanos me comprendan mejor. En el país hay más de 41,000 juntas receptoras de voto conformadas por más de 280,000 ciudadanos. Es el lugar donde usted va a votar. Durante el día ustedes han visto que en todas las elecciones el Ecuador vota en paz. Los conflictos vienen después, cuando ven que los resultados son adversos y enseguida viene la palabra fraude de por medio. Esas personas hacen un acta de escrutinio, o sea que la sumatoria de los resultados, donde ponen votos blancos, votos nulos, los votos a favor de Noboa, los votos a favor de González. Y esa acta que lo firma el presidente y el gerente es un documento válido que solo puede ser objetado, impugnado ante la Junta Provincial Electoral cuando existan inconsistencias, es decir, que los valores totales que suman superan los 350 votantes, o que no ha firmado un presidente, que son lo que se detectó en la anterior fallas en pocas actas, de manera tal de que si esas actas se suman en forma inmediata y el nivel de procesamiento depende de la experiencia que tengan. Por ejemplo, Guayas es la provincia que más demora en el procesamiento, porque es una provincia que tiene un nivel alto de votantes y no son tan organizados. Siempre ha sido caótico cómo ingresan los datos en la provincia de Guayas. En eso son más ágiles otro tipo de provincias. Las provincias pequeñas especialmente terminan muy rápido. Pichincha termina en 2 días. Es decir, que si ellos buscan que se comiencen a dar resultados por provincias, cometen un error, porque el sistema está diseñado, el sistema informático para la difusión del ingreso de actas está diseñado para que a medida que se van escrutando las actas en las juntas provinciales de votos, uno comience a ver. No es que tenga preferencia una provincia. No es que tenga preferencia la provincia en la que está ganando un candidato, no, es a medida que van ingresando las actas, es que se va procesando. Entonces, todo lo que están diciendo estos señores es un acto irresponsable, unas amenazas infundadas. Hay que tener también en consideración de que el Consejo Nacional Electoral autorizó que ese día 4 empresas hagan exit poll. ¿Qué es el exit poll? Es el conteo a boca de urna, donde se dan a conocer las tendencias, no los resultados, tendencias hacia dónde va la votación. Y para que ese exit poll tenga confiabilidad, se requiere que la empresa que realice el exit poll tenga una muestra adecuada, es decir, de que vaya por todo el país, porque si hace un exit poll en la provincia de Manabí, claro que van a dar los resultados con el triunfo de la señora González.
Por eso el Exipol, para que tenga éxito y confiabilidad, tiene que ser dado en lugares que la muestra permita recoger datos a nivel nacional. ¿Y si es apretado, se puede difundir o no esto? La técnica aconseja que no se lo haga, porque puede causar muchas expectativas y puede causar la justificación para que lo que dice el señor Arauz se cumpla. Vea lo que nos dijeron. Recuerden que ya pasó un conflicto muy serio cuando Lasso y el señor Moreno disputaban la segunda vuelta. Y Sedatos cometió el error de difundir sus trabajos profesionales. ¿Y qué hizo el correísmo? Dijo que eso era falso, le presentaron acusación penal y después se demostró que lo que hizo Sedatos era cierto y que mejor en esa elección hubo fraude a favor de ellos. Eso se demostró técnicamente. Entonces, todas las empresas serias tienen mucho cuidado en difundir los resultados cuando son muy parejos. Porque, repito, el Exipol no es el resultado del conteo de votos a nivel nacional. Pero ha sido calificado la empresa del señor Topi, cuyo hijo ya se ha demostrado que podría colaborar con el gobierno de Luisa González. Así es, el señor Topi va a presentar... ¿Qué garantía hay? Si es que él adelanta y dice ganó la candidata. No tiene ninguna credibilidad. Ya pasó, por ejemplo, en la primera vuelta, cuando un ex empleado del Consejo Nacional Electoral asomó con una empresa y dio unos resultados que resultaron fallidos. Hay que tomar en consideración de que las encuestas no son confiables. ¿Por qué? El ciudadano ecuatoriano no es que tenga una formación democrática, tenga una cultura democrática. Aquí se mueven por gustos, por pasiones. Y hemos visto, por ejemplo, de que hay mucha gente que vota nulo porque no se identifica con el sistema, o votan en blanco porque no les interesa a los candidatos. Entonces, los factores que motivan el voto a favor de uno u otro no dependen de su ánimo y gusto frente a lo que sería una ideología a favor de un partido o de otro, sino de me gustó porque es simpático, esta porque es mujer, este porque es hombre. Entonces es muy difícil que se pueda identificar por quién van a votar los ciudadanos. Además hay el voto vergonzoso. Muchos ocultan su votación. Por eso se garantizó, y en eso peleamos, para que sea el voto secreto, para que ninguna persona pueda ser coaccionada, vigilada, controlada o pagada sobre la forma como votó. Porque eso es lo que hacen la mayoría de GAT municipales o algunas empresas que dicen, ¿por quién votaste? Demóstrame. Y para eso presentaba. ¿No se podía limitar los Exipol precisamente en un momento delicado para evitar que pueda haber tanta suspicacia? Debería, vía el reglamento, decirle que si el margen entre los dos candidatos no supera el 3%, que por favor no se publique, porque eso causa muchas expectativas que pueden ser mal utilizadas, como las que están anunciando los correístas. Repito, los únicos que pueden dar resultados válidos se llama Consejo Nacional Electoral. El que, luego de que la Junta Receptora de Voto, las 41,000 juntas receptoras de voto, envían las actas a la Junta Provincial, cada Junta Provincial hace la sumatoria de los resultados de esas juntas en su provincia y sale el resultado provincial. Y el resultado provincial se envía al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados nacionales. Ahí también se demora un poco porque tienen que llegar las actas del exterior. Pero ojo, solo en las juntas provinciales electorales se puede presentar una impugnación a las actas presentando, por ejemplo, una copia. Si el observador, el delegado del partido, tiene el acta de la Junta 28 de la parroquia tal y demuestra que los resultados que él tiene en el acta firmada y entregada por el miembro de la Junta es diferente al que está siendo ingresado al sistema de cómputo, eso tiene que ser inmediatamente corregido. ¿Y cómo se corrige? Se abre la urna y se vuelve a contar. Ese momento. No. Entonces nuestro sistema es seguro. Por eso estos gritos de guerra del señor Arauz solo demuestran una anticipación al conflicto que van a armar en caso de que pierdan. Malos perdedores. Señores, la democracia se triunfa, o sea, con un voto. Y en democracia obliga a que el triunfador respete a las minorías. Pero estos señores ya quieren declarar guerra, quieren declarar una serie de conflictos que están penados incluso por la ley. Lo que está haciendo este señor al alterar la paz pública debería ser investigado por la Fiscalía. Bienvenido al mayor Fidel Araujo. Mayor Araujo, ¿cómo ve este panorama? Con toda esta circunstancia que vivimos, esta incertidumbre y en medio del conflicto armado interno.
Licenciado Rivadeneira, buenos días. Buenos días al doctor Oleas, Juan Carlos, a los distinguidos radioescuchas. Mire, el Ecuador, los ecuatorianos, debemos estar tranquilos, porque lo que ha dicho el señor Arauz realmente evidencia una conducta delincuencial. Y el Estado ecuatoriano está estructurado, así como él dice que en forma mafiosa tiene identificados. Tiene que saber que las organizaciones de control y los que saben la conducta de ciertos ciudadanos que quieren alterar la paz en el Ecuador están absolutamente identificados, inclusive los candidatos, porque ese es el deber de la fuerza pública. Entonces, los 280,000 ciudadanos tienen que estar tranquilos, concuerdo con el doctor Oleas. Claro que habrá por ahí algunos infiltrados que quieran sumar alguna situación ilegal a esta declaración del señor Arauz y ratificada por la candidata de la RC5. Tienen que saber que ellos sí están identificados y la ley permite, si es que llevan adelante estos procesos en forma recurrente en estos días y el día de la elección, seguramente tendrá que hacer las declaraciones para ese día fuera del país, porque ellos están acostumbrados a fugar después de querer armar este tipo de cosas. Que sepan aquellos vandálicos, aquellos que quieren hacer, extranjeros o nacionales, que esto no es mafia, esto es control y seguridad del Estado. Ya están identificados. ¿Hay extranjeros? Por eso es que, por supuesto, por eso es ¿De dónde? Por eso es que tenemos tranquilidad de diferentes países y ahí tenemos, evidentemente, hay un asesor que es español. ¿No es cierto? Lo que acaba de decir el doctor, tenemos incidencia en la campaña política de una empresa argentina. Entonces, todos estos indicios ha hecho que las entidades de control tomen todas las medidas coordinando con el CNE. CNE tiene clarísimo de quién depende la democracia. Y la democracia depende de la ley. Todas las autoridades, todos los ciudadanos, estamos a la expectativa de que el ejercicio democrático no es que solo sea transparente. Bloquear la incidencia de los delincuentes de todo nivel que quieren alterar la paz, sumando a lo que usted también dijo hace un momento, esto del conflicto interno. Entonces parece también que quieren utilizar, pues no, los grupos de delincuencia organizada para ese día. También están identificados. Es decir, quiero reiterar que la tranquilidad de los ecuatorianos para ejercer su voto debe mantenerse. Sabemos que la mayoría de los ecuatorianos vamos a seguir viviendo en libertad, con una economía estable, dispuestos a derrotar la inseguridad a través de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, y ratificar la democracia. Para el señor Arauz, sabemos sus pasos para todos los que quieren alterar y que ya, lo acaban de decir hace unas horas, están ploteados. Sabemos de sus pasos. Y el Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a la ley controla todo tipo de actividad que vaya a estar en contra de un proceso absolutamente legal, tiene la potestad, en conjunto
con Fuerzas Armadas, con la Fiscalía General del Estado, que conozco también. La tenemos nuevamente a la doctora Salazar. Y sabemos que se está trabajando en conjunto para actos de flagrancia en contra de los delitos electorales. Es decir... O sea, la institucionalidad está pendiente de lo que pudiera suceder. Por supuesto. ¿Y Fuerzas Armadas? Pero si son los más que garantes, claro que nos quitaron de la Constitución, pero la convicción de Fuerzas Armadas de sostener al Ecuador en paz, en democracia, ahora más que nunca están comprometidos para evitar cualquier conducta delincuencial en contra de la voluntad popular. Y se han identificado, se han desenmascarado quienes ya hablan de fraude, quienes cada ladrón juzga por su condición. Entonces, que no vayan a intentar desde el conteo de votos, desde la estructura de las actas, hasta el control del espectro electromagnético, hasta la seguridad del software. Conozco que han reforzado ya, haciendo un escudo anti-malware para evitar que se altere en otra dimensión las actas escaneadas y que no ocurra lo que ya está anticipando el señor Arauz y la candidata de RC5. Así va a ser. Así es ahora, porque tenemos malas experiencias. Pésimas experiencias de que en pleno conteo de votos y cuando uno de los grupos que están compitiendo para la presidencia, veamos, desde ese gobierno, recordemos que llamaban a amenazar al presidente del Consejo Nacional de esa época, cuando hubo el apagón. Esos actos no se van a dar, porque estamos comprometidos y hemos visto que están comprometidos porque hemos conminado para que esta conducta sea del Consejo Nacional Electoral, de las entidades de control, y que sepan los ciudadanos que cualquier alteración, la fuerza pública, con la ley en la mano, la Fiscalía General del Estado va a actuar en forma contundente si es que se quiere llevar adelante cualquiera de estas actividades en contra de la democracia y en contra de la paz y tranquilidad del Ecuador. Bueno, así deberá ser el cumplimiento de la ley en el país y de cada una de las instituciones. Doctor Medardo Oleas, hablemos del control electoral. Si ha habido dudas en los procesos incluso del 9 de febrero, primera vuelta, ¿cómo lograr un eficaz control electoral? Se habla de al menos 47,000 de la Revolución Ciudadana delegados y 45,000 de ADN. ¿Cómo lograr un eficaz control electoral a fin de que se respete en el fondo el pronunciamiento del pueblo en las urnas? A ver, más que el trabajo que hagan los delegados de los partidos o de los candidatos, quisiera recordarle a los ciudadanos que una vez hecho el escrutinio, el acta que se genera en la Junta Receptora de Voto es llevada por la policía, por la fuerza pública, ya sea policías o fuerzas armadas, a la Junta Provincial. O sea que esa acta no pasa por terceras manos, va directamente a la Junta Provincial, donde se escanea y donde se escanea delante de los observadores que están sentados en la Junta Provincial Electoral. O sea que no hay posibilidad alguna de que ahí se cometa fraude. Y además, para que funcione un sistema electoral, yo le voy a hacer una pregunta a la persona que está preparando ya el efecto publicitario por la pérdida. ¿Qué van a hacer con las 41,000 actas que ellos logran recuperar? Porque esas actas sirven para que los delegados que están en la Junta Provincial vayan cotejando con la información que se va subiendo al sistema, e ir comprobando que efectivamente esos valores sean los que constan en el acta originaria y que no se modifiquen. Pero como ellos dicen que ya van a dar resultados, yo entendería que ellos tienen un sistema paralelo de digitación o de escaneo para que hagan la sumatoria total.
Porque si el día de la votación van a decir que tienen los resultados, entonces ellos tendrían que demostrar que tienen un sistema paralelo de digitación y de cómputo y de sumatoria a nivel nacional, para que las 41,000 actas que se generen puedan ser digitadas, puedan ser, como lo hace el Consejo Nacional Electoral, por parroquias, por cantones, por provincias, tener ya los resultados. Ellos no lo tienen. Por eso el efecto de ellos va a ser, el CONEC y el señor Topic nos dijo que nosotros hemos ganado. Él. Pero ¿cómo le dijo que ha ganado? Porque él hizo un Exitpoll. Si un Exitpoll no solo pues el conteo de votos, sino simplemente la pregunta que le hacen a un ciudadano que sale del recinto votando y que bien puede decirle que votó por uno u otro candidato. Entonces, esa opinión que genera una encuesta que se va sumando, no es resultado electoral, es la encuesta de las tendencias nada más. Y aplicar eso como un efecto para justificar un triunfo es una irresponsabilidad, es una forma absurda, ilegal de escandalizar al país. Por eso, ciudadanos, si ustedes escuchan de que el señor Topic sale haciendo declaraciones diciendo que ha ganado una candidata, no le crean. Primero revisen lo que dicen las otras 3 empresas encuestadoras y saque usted, haga una diferencia para que más o menos vaya viendo lo que va sucediendo. Y después espere 2-3 horas. 2-3 horas. Y comienza a revisar los resultados que salen del Consejo Nacional Electoral, único ente que por ley puede dar resultados electorales. Pero si a las 5:30 ya comienza el escándalo de los correístas con el señor Arauz a la cabeza, no les crea, son unos irresponsables que están causando una mala imagen al país, acusando de fraude antes de que se termine el proceso legal de escrutinio. Entonces yo creo que el proceso de control a través de los delegados sirve para recuperar el acta, y si quieren tener efectividad en el control, esas actas tienen que ser paralelamente digitadas en un sistema que permita contrarrestar contra la información oficial. Es la única forma como funcionar un buen control. Pero el hecho de que estén todos vigilando la forma como se hizo el escrutinio en la Junta Receptora de Voto, que todos estén sentados en las juntas provinciales electorales, nos garantiza de que después no pueda haber un cambio en el sistema como era antaño en el Consejo Nacional Electoral. Doctor Oleas, es decir, quienes están de delegados reciben lo que vieron en el conteo y que está corroborado por los miembros de la Junta Receptora del Voto. Y recibieron un acta firmada por el presidente y por el secretario, un documento legal. Ya. Que les sirve para que Pero no solo ese documento, sino que vieron que así sucedió. Así es, ellos están presentes en el conteo. Ellos pueden estar presentes en el conteo. A ver, señor, dice, voto nulo. Enséñeme. Tiene que demostrarle que es nulo efectivamente. Ellos tienen la facultad del derecho para que los miembros de la Junta Receptora de Voto les enseñen que ese es un voto nulo. Entonces ya no habrá la trampa de que si hay un voto en blanco, le pongan la raíz y le hagan voto válido. Y en un escenario, si es que comienzan a incidentar quienes han sido señalados ahora que van a salir a las calles, esto no puede dilatar el proceso. Y mientras tanto, si ya se adelantó de manera irresponsable un resultado con Exitpoll, ¿no puede haber un suspenso en el país peligroso? Sí, es que eso es lo que van a hacer ellos. Cuando vean que han perdido, van a provocar una serie de incidentes en las juntas provinciales electorales. Van a pedir, por ejemplo, que se abran 10,000 urnas, porque según ellos sospechan de que se ha cometido fraude. Porque para que uno impugne un acta tiene que tener la prueba, y la prueba es precisamente el acta que se generó en la Junta Receptora de Voto y que se le entregó al delegado. Pero si yo presumo que se cometió un fraude o de que hay una inconsistencia en un acta, tengo que demostrarlo. Pero de que van a haber incidentes, lo van a ver. El país se va a incendiar en todas las provincias, porque la estrategia de ellos es esa, incendiar el país a efectos de que no termine el proceso de escrutinio. Entonces, en vez de que el proceso de escrutinio en un 90% termine la misma noche, esto va a demorar. Y si hay ese escenario, como decía el mayor Fidel Araujo, ¿cómo cae todo el peso de la ley, nada más, para poner orden en el Ecuador? Es que ahí tienen que aplicar la ley los miembros de las juntas receptoras de voto, para que ellos simplemente no se dejen amenazar, presionar, sino que simplemente se pueda verificar lo que tenga que verificarse y validar lo que ya está validado. Aceptar una impugnación sin justificación, sin prueba, no debe ser aceptado.
Pero esa guerra ya está anticipada y esa guerra lo vamos a tener. Y esa guerra comienza precisamente con la información de que se ha cometido un fraude, que lo hará el señor Arau con la información de Telconet y de su amigo Topic. Comenzará desde ahí, se trasladará a las juntas receptoras de voto donde se va a incidentar todo, donde van a pedir que se abran todas las urnas. Y claro que por la presión los miembros de la junta receptora de voto van a abrir, se va a hacer otro conteo. Entonces, en vez de que el proceso termine el día domingo, tendremos una semana de escándalos que se va a prolongar 7, 8 días más hasta que se verifique todo y se dé el resultado definitivo. Con una sola papeleta, que es más simple, y dos candidatos. Así es. Pero la estrategia de ellos es dejar sembrado en la creencia ciudadana de que ellos fueron los ganadores y que se les robó. Ellos viven de eso, viven del escándalo, se posicionan con eso. Y como tienen recursos que les sobran, entonces ellos van a tener ya posicionado ante el imaginario de la ciudadanía que les robaron la elección. Entonces, y eso ya dejan preparado el campo para seguir con sus estrategias y nuevas elecciones, porque eso es lo que buscan ellos. Mayor Fidel Araujo, este tema fundamental del control electoral, y a propósito de lo que decía el doctor Medardo Oleas, cómo se ha inundado de propaganda, es increíble. Y decía el doctor Oleas, sin controles, cómo se ha llenado los postes, la propaganda cada 5 minutos en las redes sociales, en las plataformas, YouTube, etcétera. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que la mentira está claramente identificada por la mayoría de ecuatorianos. Y toda esta desesperación, todo este escenario caótico que quieren crear, es porque desde hace una semana, un poco más, empezaron a ellos mismos a hacer realidad lo que quieren hacer del Ecuador. Primero, sacar el dólar, ¿no es cierto? Porque en los 20 puntos del plan económico de la señora Luisa González dice que hay que crear una moneda alternativa para tener liquidez. Entonces, creo que es el 12º, 13º punto. Esa sí fue una alerta, porque la gente, los ecuatorianos, no estamos dispuestos a que nos incauten los dólares o a que nos saquen del bolsillo. Y eso es una realidad en el supuesto no consentido de que se equivocarían los ecuatorianos. La señora no va a tener divisas en 2 meses. Luego, pero puede pasar lo de Bolivia, el que tema, sería un desastre. Las consecuencias. Por eso digo el supuesto no consentido, porque estamos seguros de que no va a ocurrir, porque los ecuatorianos desde hace una semana acá se han dado cuenta, inclusive los mismos adherentes y los enojados con el presidente actual, todo menos el dólar, pues, ¿cómo nos van a retirar? Ese es el desastre económico. Y entonces, frente a esa barbaridad que fue evidente, luego vienen los otros temas, inclusive el tema de la religión. O sea, claro, ahí se ve que los asesores no son ecuatorianos, ¿no? De esta señora. Después del reconocimiento a Maduro, que fue la primera. La gente empezó a alejarse de eso. Claro, entonces se va consolidando la libertad de esencia en el Ecuador. Inclusive gente enojada con el presidente actual dice no. Este camino con la RC5 nos lleva a lo que es ahora Nicaragua, lo que es Venezuela y lo que es Cuba. Prácticamente la miseria económica, los antivalores. Entonces, ahí vienen pues estos actos delictivos, porque lo que ha hecho el señor Arauz es un acto delictivo, punible. Si es que intentaría llevar adelante el señor Topic
alguna alteración. Entiendo, está contratado para el exit poll. Está registrado. Está registrado. Autorizado. Está contratado, registrado o autorizado, digamos. Autorizado. El señor Topic perdió credibilidad ayer o anteayer cuando ya le nombran ministro. Ya no sirve lo que él dé, porque ya está sesgado. Entonces, si en el exit poll, que seguramente sacarán unos 5, 6 puntos, ya no sirve, porque el señor este rato es potencial ministro de lo que no va a ocurrir. Ya, pero puede sembrar mayor incertidumbre. Si por eso es que ahora estamos haciendo este esfuerzo para decir que las fuerzas del orden, la ley, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con el CNE, que es la autoridad máxima electoral, va a llevar adelante, no estoy diciendo que debería, va a llevar adelante un ejercicio punible, porque eso es flagrancia. En flagrancia va a ocurrir. Tienen que saber eso clarito. En cuanto al control del voto, acabamos de escucharle al doctor Oleas, y es clarísimo cómo se debe llevar adelante este proceso. Lo único complicado que teníamos hasta hace unos días era el control del espectro electromagnético, el control de los datos llevados adelante o evidenciados, en forma tecnológica. La ciudadanía tiene que saber que en el Ecuador hay expertos en ciberseguridad. Hace poco hicieron cursos importantes de actualización, son miembros de Fuerzas Armadas, y la soberanía nacional, que también está vinculada con el voto, porque eso es un voto soberano. Y quien tiene que cuidar y va a cuidar y tiene la planificación para cuidar el intento de insertar un malware, Fuerzas Armadas a través de sus expertos en ciberseguridad. Por eso es que, licenciado, he venido con este mensaje, no de tranquilidad, no de dejar una alerta permanente, pero sí la convicción de que tenemos una institucionalidad que está absolutamente alerta y al 200% por este tipo de amenazas delincuenciales de este señor Arauz y de otras personas, obviamente, que están interesadas en usurpar el poder para llevarnos a la debacle económica, y quitando la tranquilidad y la paz relativa que tenemos ahora. Y decía, en el ámbito de su competencia, las Fuerzas Armadas actuar con firmeza en los recintos electorales. Esa es la herramienta que tiene el CNE. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ellos van a actuar en base al plan que se está llevando ahora. Inteligencia, contrainteligencia del Estado, ya orientados a estas personas que amenazan a los ciudadanos. Tiene que saber el señor Arauz que ya está identificado, y eso es legal, porque él ha cometido un delito. Que no se sume el resto a esto, porque aquí hay unas Fuerzas Armadas, una Policía Nacional que hace cumplir la ley. Tengo la certeza de que en otras épocas estaba el doctor como presidente del Tribunal Supremo Electoral, los miembros de esa institución ya no se van a prestar para este tipo de delitos, porque saben que hay la determinación de que en el Ecuador van a haber acciones legales punibles. Estamos claros de la responsabilidad que tienen estas entidades de control, Fiscalía General del Estado, Fuerzas Armadas, obviamente con la autoridad máxima electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Tendremos
Si sigue persistiendo este señor, ya tendremos sorpresas uno de estos días, si siguen enviando esos mensajes. Ya vamos, no sorpresa, sino cómo tiene que actuar una autoridad, con la ley en la mano, ¿no? Con la ley en la mano. Entonces, vamos a votar por la libertad, por evitar estos actos delictivos, por frenar una debacle nacional, solo por usurpar el poder para llevarlo adelante en forma totalitaria. Como ex miembro de Fuerzas Armadas me siento tranquilo, porque veo que conozco además que hay absoluta determinación para frenar este tipo de actos. Que no se arriesgue. Ojalá pida disculpas el señor Arauz, el señor Topic, que no ponga más en riesgo sus empresas, que aquí conocemos que el BID lo ha calificado, que se defienda, pero haga las cosas como buen ciudadano. No vaya a actuar sesgadamente. Si es que le ha ofrecido la señora, si es que él ya aceptó ser supuestamente el ministro del Interior, reitero, eso no vale de nada, ese exit poll. Para concluir, doctor Medardo Oleas, en medio de esta definición es indudable que ha habido preocupaciones, incertidumbre. Recuerdo esas palabras de Fernando Villavicencio, el asesinado el 9 de agosto del 2023. ¿Se puede decir que se mantiene esa disputa entre la patria y la mafia? Sí, es una mafia que está vigente. Y ellos tienen como ejemplo lo que hizo el señor Maburro en Venezuela. No le importó que todas las actas hayan sido sacadas legalmente por parte de Corina Machado, y cuando el mundo le exigía que demuestre que ganó, simplemente no presentó. Claro, nunca lo ha hecho. Prevalido en el poder que tiene un control total. Lo mismo hicieron en Nicaragua y lo mismo hacen desde hace 65 años en Cuba. Pero señores mafiosos, esto no es un país como los que acabo de denunciar. Este es un país donde estamos defendiendo el derecho a muchos ciudadanos y no vamos a permitir que precisamente se cometa un fraude para que ustedes lleguen y después vía fraudes se queden toda la vida como es su sueño. La democracia es para dar tranquilidad, felicidad, prosperidad, no para solucionar los problemas de pero claro, ciudadanos. No para dar beneficio a los que antes andaban en bus y ahora andan en vehículos de alta gama, que antes pagaban arriendo y ahora tienen mansiones. Ustedes tienen que demostrar si son honestos. ¿De dónde sacan tanto dinero para promociones electorales? Solo en redes sociales gastan 800,000 cuando el tope para gastar en esta segunda vuelta es 1 millón. ¿Cuánto están gastando? Se calcula que en esta segunda vuelta han gastado con más de 15, 20 millones. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Están declarando? Todo el mundo sabe que la franquicia ERC, de propiedad de un multimillonario de apellido Correa, es el que financia todo esto. Pero al parecer el Consejo Nacional Electoral no hace nada para vigilar precisamente cómo ingresa tanto dinero, cómo se gasta tanto dinero. Tienen al país lleno de afiches. Cada presentación es tarima, orquestas, músicos, banderas, miles de dólares que se gastan. ¿De dónde sacan? Porque se entiende que es el Estado el que está financiando los recursos para la promoción electoral, pero se van por sobre encima de ellos. Yo creo que queda bastante por hacer en el sistema electoral ecuatoriano para evitar que se sigan burlando. Claro. Hablaremos después de eso cuando pase las elecciones. Pero ¿qué invocaría usted, doctor Oleas, a los ecuatorianos? Primero, que vayan a votar en paz. Cívica que... Aquí ha sido un antecedente muy observado por todos quienes vienen acá. El día de la votación, los ciudadanos salen en paz a votar. ¿Por qué? Porque ellos acuden a los recintos electorales con mucha tranquilidad. Claro que ahora van a tener un poco de problemas por las inundaciones que tenemos en la costa, pero van en paz. Los conflictos se originan después con estos grupos mafiosos que quieren ganar a como dé lugar, impugnando todo, haciendo escándalos. El día domingo, por favor, analicen con mucho cuidado los resultados de la exit poll. Esos resultados no son los provenientes de un conteo de votos. Son los resultados de una encuesta y solo dan las tendencias electorales. Si alguien cree que porque dijo
una compañía, que tal candidato está adelante. Eso es falso. El único que por ley puede dar los resultados definitivos se llama Consejo Nacional Electoral. Una vez que termine el conteo en la Junta Receptora de Voto, el conteo de todas las actas de las juntas receptoras de voto en la Junta Provincial Electoral y el conteo de todos los resultados de las provincias en el Consejo Nacional Electoral. Es lo único válido. Los demás, las encuestas, solo pueden ayudarnos para dar una idea de cómo estuvo el día de la votación parcialmente, porque la muestra, si no es tomada a nivel nacional, tampoco vale. Entonces no se dejen impresionar por esos resultados, mantengamos la calma. Es más, apaguen el televisor desde las 5 de la tarde, vuelvan a prenderlo a las 9 de la noche para que ya vayan viendo los resultados oficiales, cómo se van generando y van ingresando al sistema. Porque lo demás sería escandalizar el país, alarmar y permitir que estos grupos irregulares naturalmente aprovechen lo mismo para fundamentar, sustentar su tesis del fraude, que no existe. Mayor Fidel Araujo, ¿cuál debiera ser el comportamiento de los ecuatorianos en esta justa electoral cívica? El de la mayoría de los ecuatorianos, que es el respeto a la democracia, de identificar, como lo ha hecho ya en su gran mayoría, las mafias que quieren alterar datos, alterar la voluntad popular. Y los ecuatorianos tienen que saber que quienes dan la seguridad desde la colocación de los kits electorales en las juntas es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Tienen que estar tranquilos porque 100% van a evitar que las mafias quieran llevar adelante una alteración de los datos y después posiblemente del orden público. Quien vaya a hacer ese tipo de acciones deberán responder a la ley y habrán acciones punibles en flagrancia, porque no es que después de las 5 de la tarde se acabó el proceso electoral y va a haber el vandalismo o alguna cosa. Ahora más que nunca va a haber un control permanente. Desde ahora los ciudadanos ecuatorianos tienen que saber que se está ejecutando un plan de control. Por eso reitero, conocemos quiénes son los que están llevando estas acciones delictivas para alterar la paz. Los ecuatorianos el día domingo vamos a ratificar la libertad, la independencia y el rechazo al totalitarismo, a la mafia y a la corrupción. Muchas gracias por su participación en la revista de Opinión Democracia al doctor Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, al periodista investigador de Plan B, Juan Carlos Calderón, y al mayor Fidel Araujo. A los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos al haber seguido a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, que tengan un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Estamos en tendencia.